Hola. Tengo un poco jodido la garganta, pero eso no impide. Porque somos leones o somos maricas. Bien, perdona la palabra. Bien, otro video con Andy Hacker. Bien, ahí le traigo luego la Primera y la Segunda Guerra Mundial para que aprendan un poco cómo fueron. Bien, según el video. Así, ahí está el canal de esa persona. Ahí está el canal. Evolucionamos. Bien. Y este objetivo de este video, llegar solo un like o 5. No 5.000, no 5 millones. Solo el número 5 ya. Con eso ya estoy feliz. Es Y 1914 y Europa es el centro militar y económico del mundo. Hay mucha prosperidad por todas partes, pero también conflictos y egos grandes. Y todos quieren demostrar que son los más fuertes. Y con todo este poder, ¿por qué no hacemos algo noble, como acabar con la pobreza? No, mejor tengamos una guerra. Hoy en Infonimados te contamos sobre la Primera Guerra Mundial. Unos años antes, las potencias europeas estuvieron repartiéndose África, sin el permiso de África, porque allí había muchas cosas útiles y bonitas. En ese momento, Alemania no era tan fuerte y no le habían tocado tantos territorios como ellos querían. Pero ahora se habían convertido en un gran imperio, después de ganarle a Francia la guerra franco-prusiana, que estaba a cargo de este señor. Así que ellos estaban celosos, porque las grandes potencias, obviamente, tienen muchos territorios en África. Francia también estaba súper molesta, porque en esa guerra Alemania le había quitado un par de cosas. Por otro lado, Austria-Hungría se había agregado unos territorios a su territorio, sin el permiso de Serbia, y eso le molestó mucho a Serbia, y por ende a Rusia, porque Rusia era amiga de Serbia. La cuestión es que todos tenían roces con todos, y también ganas de entrarse a puñetes. Por eso decidieron reunirse para resolver sus diferencias conversando amablemente. Excepto que no, mejor tomaron bandos y formaron dos grupos. La Triple Entente con Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza con Alemania, Austria-Hungría e Italia. Todo era muy triple. Aunque en ese tiempo había paz, solo por si acaso todos comenzaron a fabricar e invertir en mejores armas, que en verdad eran peores armas, porque mejores armas quiere decir más destrucción. Y todo esto lo hicieron discretamente, excepto Reino Unido. Ellos no eran discretos, porque se construyeron un barcote que puso a todos muy incómodos. Así que este periodo se le llama la paz armada, porque había paz, pero todos tenían pistolitas. Hasta ahora todo iba más o menos bien, hasta que el archiduque de Austria tuvo la brillante idea de visitar Sarajevo, en ese lugar que tenía a Serbia enojada. Y genial, acaban de publicar la ruta, clima perfecto para un atentado. Durante este paseo, sorpresa, les lanzaron una bomba, pero fallaron. Y en vez de huir rápidamente para que no lo mataran y así evitar la Primera Guerra Mundial, Francisco decidió seguir paseando e ir a visitar a los heridos. Pero de camino se perdió y se encontró, sorpresa, a otro de los asesinos. Y esta vez esto enojó demasiado a Austria-Hungría, quienes pensaban que Serbia tenía algo que ver, y por eso les querían declarar la guerra, pero no tenían una excusa válida, así que le hicieron 10 peticiones a Serbia que eran imposibles de cumplir. Que hagan esto o les declaro la guerra. Y Serbia dijo, no, porque, ellos sí habían tenido algo que ver. Entonces Austria-Hungría dijo, declaro la guerra, y te acabaré en una semana. Rusia le dijo a Serbia, tranqui, nosotros te protegemos, y eso enojó más a Austria-Hungría. Entonces Austria-Hungría llamó a Alemania, Alemania, me cubres la espalda, y Alemania le dijo que sí. Eso hizo que Alemania le dijera a Rusia, no te metas en esa guerra o te declaro la guerra, y Rusia le dijo, no me importa. Así que Alemania le declaró la guerra a Rusia, y también le mandó un mensaje a Francia diciendo, oye, no vayas a proteger a Rusia si Rusia protege a Serbia, pero Francia no le hizo caso. Y todos entraron a ver. Como los alemanes pensaron que los rusos tardarían mucho en llegar a la batalla. Por eso Alemania decidió defender la frontera con Rusia con algunos soldados, mientras atacaban a Francia con la mayoría de ellos, y así ganarles muy rapidito.
Luego se llevarían a esos hombres de vuelta al frente contra Rusia para acabarlos. Pero no, porque los franceses también eran fuertes y se despegaron rápidamente, en taxis. Es en serio. Como Francia era media amiga de Reino Unido, le dijo, hey, ¿me ayudas, porfa? Y Reino Unido le dijo, puede que sí o puede que no. Y se mantuvieron neutrales. Como Alemania no podía perder mucho tiempo peleando contra Francia, le pidió permiso a Bélgica, que era neutral, para poder pasar y así rodear a los franceses y atacarlos por detrás. Pero Bélgica les dijo no, y como no pudieron pasar, Alemania tuvo una grandiosa idea, invadir un país neutral, y pasó de todas maneras. Esto enfureció a Reino Unido, porque no le pareció muy cool que Alemania anduviera por allí invadiendo países neutrales. Así que les declaró la guerra. El rey de Reino Unido era primo del zar ruso. Parecían gemelos, pero no eran gemelos, sino primos. También eran primos del Kaiser alemán, pero no se parecían a él. Esto no es importante, pero nos pareció interesante, y lo pusimos porque es nuestro video. Por eso también vamos a promocionar nuestro video sobre la historia de la pizza, que tampoco tiene nada que ver. Pero de todas maneras lo vamos a dejar acá para que lo veas al final. Y recuerda suscribirte, pero si no quieres suscribirte no te suscribes, pero te lo recomendamos. Mientras tanto, los austrohúngaros no lograron derrotar a los serbios en una semana, como habían planeado. La batalla contra Rusia se intensificó, así es que los alemanes tuvieron que mandar un par de tropas para allá. Y ahora, el momento fashion. Los uniformes estaban fuera de temporada, excepto los de los alemanes, que eran modernos. Ellos tenían unos cascos con un pincho muy intimidante que los hacía lucir un poco como los malos, pero los protegían y eso les daba ventaja. En cambio, los franceses le apostaron al color, con un celeste que los delataba fácilmente. Tampoco tenían casco y por si fuera poco, sus pantalones eran rojos. Buen trabajo tratando de no ser vistos. Bueno, ya todo se puso feo. Las batallas en las trincheras eran brutales, y los soldados de ambos bandos tenían que lidiar con ratas, enfermedades y poca comida. Una muerte segura. Allí los alemanes utilizaron gas venenoso por primera vez. A pesar de que todos habían prometido no hacer cosas feas cuando se pelearon, como usar gas venenoso, pero Alemania lo hizo de todas maneras. Así que los demás también utilizaron gas venenoso. Y los italianos, bueno, los italianos antes de la guerra eran parte de la Triple Alianza, pero Reino Unido le dijo, hey Italia, ven, únete a la Entente. No, tenemos galletas. Entonces Italia dejó la alianza y se unió a la Entente. Los búlgaros apoyaron a Alemania porque les prometieron muchas cosas bonitas y ahora sí lograron invadir a los serbios rápidamente. Los otomanos no se ponían de acuerdo si entrar en la guerra o no, pero algunos de sus líderes que sí querían. Atacaron una flota de barcos rusos sin el permiso del emperador y bueno, se fueron a la guerra. Otros países también entraron a la guerra y tomaron diferentes bandos por distintas razones, pero no los mencionaremos todos porque luego te vas a aburrir y no queremos eso. Así que solo los pondremos aquí rapidito. Y bueno, todos estaban peleando contra todos muy duro. También en el mar, en donde Alemania y Reino Unido lucharon hasta que hundieron sus barcos y luego ya no lo quisieron hacer más porque hundir barcos era muy caro. Por tierra, Francia seguía enviando más tropas, pero ya no aguantaba más. Así que le dijo a Reino Unido, ¡ey, ayúdanos! Así que Reino Unido se inventó otra batalla por otro lado bajo el mando de este señor. Y allí utilizaron este carrito por primera vez, que era muy lento, pero muy eficaz. Entonces llegó 1917. Los países ya estaban cansados y los civiles muriendo de hambre, porque se les estaba acabando el dinero. Hasta ahora, Estados Unidos había estado en pro del amor y la amistad. También mientras las potencias mundiales estaban en guerra, ellos habían estado produciendo cosas y vendiéndolas y ganando mucho dinero para volverse la potencia número 1. Pero luego Alemania dio un golpe bajo y derribó un barco de pasajeros estadounidense que llevaba muchas personas. Eso irritó a Estados Unidos, pero se dijo a sí mismo, ok, cuenta hasta 10 y guarda la calma. Y le dijo a Alemania que se calmara, y Alemania se calmó, pero solo por un rato, porque luego lo volvió a hacer. Alemania, como sabía que había metido la pata, le mandó un telegrama ultra secreto a México, diciendo, hey México, si Estados Unidos nos declara la guerra, podrías comenzar una mini guerra contra ellos, por si te daremos cosas bonitas también. Pero Reino Unido lo interceptó y se lo mostró a Estados Unidos y le dijo, oye, mira lo que me encontré. Entonces Estados Unidos ahora sí se molestó y entró a la guerra, comandados por este señor. Alemania entró un poquito en pánico, porque los estadounidenses no estaban cansados por 3 años de guerra, y aparte tenían mucho dinero para fabricar nuevos aparatos guerreros. Todo empezó a lucir mal para Alemania, pero Rusia se resquebrajó desde adentro, porque la revolución rusa comenzó. Cuando el zar Nicolás II abdicó, el imperio ruso murió y fue reemplazado por un gobierno débil que a su vez fue reemplazado por otro gobierno débil, pero que luego se fortaleció un poco.
Entonces Rusia ya no podía apoyar a la Entente porque tenía sus propios problemas. Alemania quería aprovechar la situación para acabar con las fuerzas occidentales, antes de que Estados Unidos trajera a más soldados. Por eso atacó con todas sus fuerzas, varias veces, pero ya estaban cansados de pelear. Por eso la Entente logró aguantar sus ataques fácilmente y los obligaron a retirarse. Bye. Eventualmente, el Kaiser abdicó y Alemania se rindió. Entonces se firmó el armisticio, a la 11ª hora del 11º día del 11º mes de 1918, después de que murieron 9 millones de soldados y más de 7 millones de civiles. Adivina qué hora es. Es hora de firmar un tratado. Luego se firmó un tratado de paz en Versalles. Alemania tuvo que devolver un montón de territorios que había conquistado. Lo obligaron a reducir su poder militar y a relajarse un poquito. También tuvo que pagar los platos rotos y aceptar que la guerra había sido totalmente su culpa. Y todos vivieron felices para siempre. No, mentira, porque nadie aprendió la lección y vino la Segunda Guerra Mundial. Mamá. Y ahora que acabamos la guerra y firmamos... Ok. Y ahora que acabamos la guerra y firmamos este tratado de paz súper abusivo en el que culpamos a Alemania por todo, ¿qué haremos? ¿Qué tal si tenemos otra guerra? Hoy en Infonimados te contamos sobre la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Austria-Hungría se dividió y surgieron países nuevos. Algunos ciudadanos rusos no estaban tan contentos siendo rusos. Así que se independizaron y Rusia se enojó, pero se unió con otros países y formaron la Unión Soviética. La Unión Soviética también tenía un nuevo librito en el que te enseñaban una manera muy divertida de repartir las cosas. Y estaban tan obsesionados con él que se lo querían mostrar a todos. Buenas, ¿tiene un momento para hablar de Karl Marx? Ahora mismo no, joven. Esto era un dolor de cabeza para Alemania, porque en el Tratado de Versalles, que tuvieron que firmar cuando perdieron la Primera Guerra Mundial, los obligaron a reducir su ejército. Así que ahora tenía poquitos soldados. Menos. Y si la Unión Soviética los atacaba, no iban a poder defenderse. También les habían quitado territorios dentro de Europa y fuera de Europa. Y tenían que pagarle mucho dinero a Francia. Los alemanes estaban cargando con todo el peso de la Primera Guerra y por eso estaban muy molestos. En especial, este muchacho de aquí se llama Adolf Hitler. Él fue un soldado durante la Primera Guerra Mundial y también era fan número 1 de Alemania. Por eso, cuando Alemania perdió la guerra, su corazón se rompió en miles de pedazos. Entonces se fue a trabajar para el gobierno y allí formaba parte del departamento de propaganda y también se encargaba de erradicar ideas peligrosas como el pacifismo y la democracia. Aparte de eso, también era espía. Y entonces, un día, mientras estaba espiando, espió un nuevo partido político nacionalista llamado Partido Obrero Alemán y le pareció tan cool que se los unió. Y comenzó a dar discursos súper nacionalistas que a todos les gustaban. Alemania es grande. No me gusta el comunismo. Deberíamos volver a tener militares. Deberíamos tener más territorio. También comenzó a describir lo que en su opinión era el alemán ideal. Alto, fuerte, de ojos azules y con cabello rubio. Luego los miembros del Partido Obrero Alemán, se aburrieron y querían cambiarle el nombre a algo más impactante, así como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. De apodo, nazi. Súper original. Ahora, Hitler era el líder del partido y quería dominar Alemania, y tal vez el mundo entero. Por eso dieron un golpe de estado, pero fallaron, y Hitler quedó preso. Mientras estaba en la cárcel, escribió un libro y lo llamó Mi lucha. Hitler salió de la cárcel y publicó su libro, que se volvió un hit, como Hitler. Y Hitler se hizo más popular, y también evadió impuestos. También realizó campañas políticas muy duras y se volvió el dictador del país. Y lo comenzó a remilitarizar, a pesar de que se lo tenían prohibido en el Tratado de Versalles. También se hizo amigo de Benito Mussolini, que era el dictador de Italia, porque los dictadores a veces son amigos. Hitler andaba por ahí arrebatado y se acordó de que ahora existía Checoslovaquia y que ahí había un lugar en donde vivían personas de ascendencia alemana. Y ahora por eso quería anexarla a Alemania.
Pero eso no lo podía hacer, porque en el Tratado de Versalles, Alemania medio que había prometido no andar invadiendo otros países. Pero Hitler de todas maneras lo tomó. Y los primeros ministros de Reino Unido y Francia se molestaron, pero hicieron cosas de primeros ministros y dijeron, ok, chill, pero ya no tomes más nada. Nunca más. A esto se le llamó la política de apaciguamiento, porque estos dos caballeros ya habían visto cómo era la guerra y no les gustó la experiencia, así que decidieron apaciguar a Hitler, dejando que tomara un pedazo de Checoslovaquia para evitar un... Pero Hitler, de todas maneras, terminó de invadir Checoslovaquia unos meses después. Así que ya nadie confiaba en Hitler, porque siempre rompía sus promesas. Pero bueno, Hitler siguió arrebatado y se acordó, de nuevo, de que Alemania había quedado dividida en Danzig, para que Polonia pudiera tener salida al mar. Entonces le dijo a Polonia, Hey, Polonia, ¿me das Danzig, papá? y Polonia le dijo, Ni locos. entonces Polonia, en caso de que Alemania los atacara, se hizo un trato de mutua defensa con Francia, y por si acaso, también con Reino Unido, porque nunca se es demasiado precavido. Hitler sabía low-key que en efecto iba a atacarlo, pero esta vez no quería tener dos frentes de batalla, como en la Primera Guerra Mundial. Que si no sabes cómo fue, qué triste por ti. Por suerte, hicimos un video sobre la Primera Guerra Mundial que dura 10 minutos. Exacto. Así que si quieres ver la precuela de esta historia, te lo vamos a dejar acá. Entonces, para no tener dos frentes de batalla, Hitler decidió ir a la Unión Soviética a visitar a Stalin, porque ellos también tenían su propio dictador. Y si lo aceptas, podríamos ser amigos. Te unes a nosotros y así no tendré que invadirte. Ok, mira, si tú me dejas en paz, yo te dejo en paz y nos dejamos en paz. Ok. Hasta que me harte de ti y te ataque un tren. ¿Qué? Nada. Ahora también habían nuevos bandos, los aliados con Reino Unido y Francia, y las potencias eje, con Alemania, Italia y Japón. Entonces llegó el día, y Alemania invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Reino Unido y Francia le dijeron que tenía 2 días para retirarse de Polonia. Pero Hitler hizo lo que mejor sabía hacer, no hacer caso, y siguió invadiendo Polonia. Eso hizo que Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Canadá y Sudáfrica le declararan la guerra a Alemania. Los franceses, esta vez, se movilizaron lento, porque tuvieron que usar bicicletas. Es en serio. En cambio, los alemanes avanzaron rápido y agresivamente, usando la Blitzkrieg. La Blitzkrieg es un tipo de técnica militar en la que se ataca al oponente inicialmente con bombardeos desde lejos. Se sigue un ataque móvil con tanques y hombres, y todo se hace muy rápido, para que el oponente no sepa qué hacer. Para colmo, Unión Soviética también comenzó a invadir Polonia desde su lado. Esto los tomó por sorpresa, y no sabían cómo defenderse. Así es que el 6 de octubre se rindieron, pero no oficialmente, y Polonia fue ocupada, una mitad por Alemania y la otra mitad por Unión Soviética. Luego Alemania y Unión Soviética decidieron descansar un rato. A este periodo se le conoce como la Guerra de Mentiras, porque a pesar de que estaban en guerra, ningún país estaba atacando a otro. Pero descansar era muy aburrido, así que Stalin se fue a invadir Finlandia, pero le fue mal. Mientras tanto, Hitler invadió Dinamarca y Noruega, y a él sí le fue bien. La Guerra de Mentira se acabó el 10 de mayo de 1940, cuando Alemania atacó a Francia. Alemania no era muy creativa, parece, porque planeaba usar la misma estrategia que en la Primera Guerra Mundial. De nuevo, ellos querían atacar a Francia rapidito, conquistarla y regresar para atacar la Unión Soviética. Otra vez le pidieron permiso a Bélgica para pasar por ahí y así rodear a Francia, pero adivina qué les dijeron. Exacto, no. Y Hitler hizo algo que jamás te vas a imaginar. Pasó de todas maneras, y de paso también atacó a Luxemburgo y Países Bajos, todos al mismo tiempo, a través de la línea Maginot. Los aliados trataron de defenderse, pero Alemania era más rápida con la Blitzkrieg. También hubo un pequeño problema. Existe una región llamada las Ardenas. Ahí hay un gran bosque. Los aliados decidieron no proteger esta área porque pensaron que sería imposible para Hitler pasar por ahí con sus tanques. Pero eso fue exactamente lo que Hitler hizo, pasar por las Ardenas con sus tanques. Y los rodeó, mucho, hasta que quedaron acorralados en la playa de Dunkerque. Afortunadamente, fueron evacuados en barcos durante la operación Dynamo. Así, Alemania terminó de invadir Francia, y Francia estaba lista para firmar el armisticio con Alemania. Pero Hitler no quería que el armisticio se firmara en cualquier lugar, porque él era muy extra. Señor, Francia por fin se rindió. Ok, tráigame el vagón del tren en donde ellos nos hicieron firmar nuestra derrota. Pero, señor, eso es muy complicado. Tráigamelo. Alemania ocupó una parte de Francia,
y en la otra parte se estableció un gobierno liderado por él, pero que en realidad era controlado por Alemania. A esto se le llamó el régimen de Vichy. Ahora le toca a Reino Unido ser invadida, dijo Hitler. Sin embargo, iba a ser imposible ganarles en el mar, porque la marina inglesa era grande y se la pasaba hundiendo barcos, porque era muy buena hundiendo barcos. Entonces, corrieron a armar aviones y formaron la Luftwaffe y se pusieron a pelear en el aire. Los alemanes atacaron las estaciones y los aeródromos ingleses. Entonces, Winston Churchill, que ahora era el primer ministro de Inglaterra y se tomaba fotos así, ordenó atacar Berlín, lo cual enojó mucho a Hitler, quien también mandó a bombardear las ciudades más importantes del Reino Unido. Hitler pensaba que Reino Unido diría, no, ya basta, por favor, nos rendimos. Pero, y como lograron resistir todos los ataques, Hitler tuvo que parar sus planes de invasión a Inglaterra. Los ingleses estaban quedando sin dinero. Entonces, Estados Unidos les dijo, los queremos ayudar, pero no queremos pelear. Miren, tomen esto. En el norte de África había unos barcos franceses anclados, y para que los alemanes no los tomaran, Reino Unido llegó y los hundió, y luego se fue. Mussolini quería aprovechar la guerra, así como tú puedes aprovechar para suscribirte en este momento. Así que atacó Albania, y la tomó, y luego tomó una parte de Francia por el sur. También intentó atacar a Reino Unido por el mar Mediterráneo, pero le fue mal. Luego trató de invadir Grecia desde Albania, pero también le fue mal, y Alemania tuvo que ayudarlo. Luego Italia intentó invadir Egipto para tomar el canal de Suez, y esta vez le fue peor, y Alemania tuvo que ayudarlo, de nuevo. Así que envió a su fuerza militar comandados por Erwin Rommel. Hitler también invadió Creta con paracaidistas, pero ya no lo quiso hacer más porque eso de tirarse en paracaídas era muy peligroso. Los nazis también ejecutaron un plan llamado la solución final. Se trataba de la eliminación de los judíos europeos y otras personas que ellos consideraban indeseadas, pero que en realidad no lo eran, porque todo estaba en un papel. Ellos eran arrestados y enviados a guetos, barrios en donde las condiciones de vida eran miserables. Luego los llevaban a campos de concentración en donde los ejecutaban. A este suceso se le conoce como el Holocausto, y es uno de los periodos más oscuros de la historia humana, porque se llevó a cabo el exterminio sistemático de aproximadamente 11 millones de personas, y todo fue tolerancia y discriminación. Pero también existía la resistencia, que era un grupo de personas muy valientes a quienes no les caían muy bien los nazis, y usaban gorras de helado. A ellos se les llamó partisanos. Ellos ayudaron desde adentro a la lucha contra el régimen nazi. En este punto, a Hitler le entraron ganas de hacer algo que solo Hitler haría. Es hora de hacer algo que nadie se espere. A ver, ¿quiénes son nuestros amigos? Italia y la Unión Soviética, señor. Ok, ataquemos la Unión Soviética. Eso lo hizo porque no le gustaba el comunismo, y eso era la Unión Soviética, comunista. También porque Rusia era grande y Hitler quería más territorio. Ahora, solo debía escoger cuál ciudad atacar primero. Y como no se podía decidir, se lanzó a conquistar las 3 ciudades al mismo tiempo. Leningrado al norte, Moscú en el centro, que era la capital, y Kiev en el sur. Esto había que hacerlo súper rapidito, antes de que el invierno llegara. Así que Hitler atacó, exacto, rapidito, como de costumbre, porque él era siempre rápido, nunca inrápido. Por alguna extraña e inexplicable razón, esto tomó a Stalin por sorpresa, y no se esperaba que su amigo Hitler lo atacara. Sí, desde que odiaba el comunismo, y abiertamente fantaseaba con conquistar Rusia, porque lo escribió todo en su libro de 720 páginas, que ya había vendido miles de copias, y aparte nunca cumplía sus promesas. No fui. Haría eso. ¿Por qué me traicionaría así? Así que Stalin se unió al bando de los aliados. Por eso le dijo al pueblo que quemara todo, y huyeran, y que no dejaran nada que Alemania pudiera utilizar para sobrevivir. Los alemanes avanzaron en territorio ruso, e incluso llegaron muy cerca de las ciudades que querían conquistar. Pero llegó el ultra mejor amigo de Rusia de todos los tiempos, el invierno. Y los alemanes no habían llevado ropa para el frío, ni comida suficiente, así que comenzaron a debilitarse. Pero, ¿sabes a quién no les da frío en Rusia? Exacto, a los rusos. Así que este fue el momento elegido por Stalin para lanzar su contraofensiva desde Moscú, e hicieron que los alemanes retrocedieran 1 kilómetro, porque Alemania siempre está a punto de conquistar el mundo, y luego algo raro pasa. Japón tenía años tratando de conquistar el sudeste asiático, y también peleando con China en la guerra sino-japonesa.
Y ahora también quería conquistar el Pacífico, porque ellos también soñaban con tener más territorios y también petróleo. Solo que esas islas ya tenían bueno. Capturarlas no sería un problema, si tan solo Estados Unidos y sus megabarcos indestructibles no existieran. Estados Unidos era una potencia naval y Japón sabía que no era tan fuerte como ellos. También este señor les dijo a todos, yo vivía en Estados Unidos un tiempo y estudié en Harvard y trabajé en Washington. Y les estoy diciendo que con esta gente mejor no nos metemos. así que ellos se metieron con Estados Unidos de todas maneras. Pensaron que sería genial bombardear su base naval y desarmarla para poder conquistar el Pacífico sin problemas. Y ahora todos comen ramen y sushi en Australia. Pero no, porque cuando lo hicieron, a los japoneses se les olvidó un pequeño detalle: bombardear los portaaviones y también los demás puertos en Estados Unidos. Así que Estados Unidos se recuperó súper rápido y estaban más que listos para ir a la guerra. Y además, ahora estaban bien y con muchas ganas de patear Estados Unidos y Reino Unido le declararon la guerra a Japón. Y Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos, aunque eso no era necesario. Lol. Como ahora Japón y Estados Unidos eran archienemigos, se fueron a archienemigar en la batalla de Midway, donde ambos perdieron mucho equipo militar. Solo que Estados Unidos podría fabricar más, y muy rápido. Entonces, Japón tuvo que frenar sus conquistas, pero aún así siguieron peleando por ahí. Un día, mientras Reino Unido iba navegando y destruyendo barcos con su destructor de barcos, se encontró un submarino alemán, pero no lo destruyó, sino que lo capturó y se encontró una máquina Enigma, así se llamaba la máquina, que los alemanes la utilizaban para comunicarse entre ellos con códigos ultra secretos. Los ingleses lograron descifrarla y ahora sabían lo que Hitler y las potencias eje iban a hacer. Hitler y Stalin seguían batallando dentro de Rusia, muy duro, y Hitler había lanzado su segunda ofensiva. Esta vez quería tomar el Cáucaso, porque ahí había un montón de petróleo y Hitler lo quería para él solito. Así que dividió las fuerzas en dos, Grupo A y Grupo B. El Grupo B iba a ir protegiendo el lado izquierdo del Grupo A, pero a mitad de camino, Ya me aburrí. Mejor ustedes vayan para allá. entonces mandó al Grupo B a invadir Stalingrado, mientras que el Grupo A se iba solo a conquistar el Cáucaso. El general de Hitler como que no estaba muy de acuerdo, así que Hitler asumió el mando del Grupo A para tomar el Cáucaso. Y avanzó mucho, pero Ya me aburrí de nuevo. Mejor vamos para allá nosotros también. e hizo que el Grupo A también se dirigiera a Stalingrado, porque Hitler tenía una obsesión con Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue una de las peores de toda la guerra, y Hitler no pudo resistir más, así que se tuvo que retirar. Mientras tanto, los aliados no podían decidir si atacaban desde un lado o desde abajo, pero al final decidieron intentar desde abajo, por Italia. Lo cual les resultó fácil, porque este señor, que resulta que era el rey de Italia durante todo ese tiempo, decidió usar sus superpoderes de rey y destituir a Mussolini y meterlo preso. E Italia comenzó a cooperar con los aliados. Pero luego, Hitler logró que liberaran a Mussolini y lo enviaran al norte de Italia, en donde hizo un mini gobierno. Los aliados seguían su avance a través de Italia, y su objetivo era tomar Roma, porque si no has tomado Roma, ¿en verdad has tomado Italia? Y por eso hay que tomarla. Así que suscríbete. Los últimos fascistas y nazis que quedaban en Italia se resguardaron en el monasterio de Monte Cassino y pensaron que los estadounidenses no se atreverían a bombardear un monasterio, porque era un monasterio. Pero a ellos le valió 3 hectáreas de y de todas maneras bombardearon un monasterio. Y finalmente en Italia. Parece que esto es un buen momento para que la resistencia polaca se resista. Y echaron a los nazis de Polonia. Y no pararon ahí, sino que siguieron atacando a Alemania para adentrarse a ella, junto a los soviéticos. Entonces, las tropas de los aliados bajo el mando de este señor decidieron que ahora era momento de atacar Francia desde un lado, para así llegar a Alemania, desde Francia, y comenzaron a planificar el golpe fatal. Esto lo tenían que hacer muy en secreto, y para despistarlo, le hicieron pensar que desembarcarían en Calais para invadir Francia, pero no, porque el desembarco en realidad sería en Normandía. Como Hitler se la creyó, llamó a todos los que andaban por ese lado, que en verdad eran pocos, porque el 90% de su ejército estaba en el frente oriental, para que se quedaran en Calais, y en Normandía solo se quedaron 50.000 hombres. Y los aliados venían con 2 millones de hombres. Pero el clima se puso muy mal, entonces todos tuvieron que esperar a que el clima se pusiera bueno. Al día siguiente, el clima se puso bueno y desembarcaron y batallaron muy duro a lo largo de varias playas. A ese día se le conoce como el Día D. Los aliados comenzaron a empujar a los nazis, quienes se retiraron hacia el norte de Francia, Países Bajos y Bélgica. Los italianos, que ahora eran aliados,
invadir Francia desde abajo también y ayudar a acorralar a los nazis. Entonces, Alemania entró en pánico. Rápido, hagamos algo. Póngase creativo. No, tranquilo. Reciclemos una ofensiva. Entonces Hitler lanzó el mismo ataque de antes a través de las Ardenas, pero esta vez no funcionó para nada y los aliados lograron mitigarlo. Los rusos también seguían presionando desde su lado, así que después de tanta presión por todos los frentes, Hitler decidió casarse con su amante y unas horas después se suicidaron juntos en el búnker de la Cancillería el 30 de abril de 1945 y Alemania se rindió. Y así acabó la guerra, pero solo en Europa, porque Japón todavía seguía peleando. Entonces los aliados hicieron 2 conferencias y pidieron la rendición de Japón, pero Japón no se rindió, porque tenían un honor bien harto. Y además, en esas conferencias, estos dos no se cayeron muy bien, porque miren ese lenguaje corporal. Por eso, los japoneses siguieron peleando contra los estadounidenses, haciendo cosas cada vez más extremas, como ataques suicidas con kamikazes, que eran pilotos que estrellaban sus aviones contra los barcos enemigos. Pero Estados Unidos tenía una nueva arma de destrucción masiva. Momento perfecto para usarla. Entonces lanzaron una bomba atómica sobre Hiroshima y luego otra en Nagasaki. Y ahora sí, Japón se rindió el 14 de agosto de 1945 y esta vez murieron alrededor de 80 millones de personas. Y ya no hubo más guerra. Caliente, porque luego comenzó la Guerra Fría y ahora ganaba el primero que llegaba al espacio. Bien, eso fue todo. Por favor, suscríbase y dé like. No están obligados si quieren, pero lo hacía harán un gran favor. Bien. Que Dios le acompañe. Buenas noches o buenos días, depende para que estás. Bien. Buenas tardes, no sé. Chao.